Un gran saludo y les venimos a presentar nuestro proyecto integrador, que es un diaporama de la asignatura de Historia. Nosotros pertenecemos de la Escuela Alianza de Camioneros del grupo segundo A. En la siguiente actividad les presentaremos un diaporama acerca de los sucesos históricos que ha vivido México, como sus gobiernos. De aquí hablaremos de Porfiriato, el Imperio de Maximiliano y la República restaurada. Esos son los tres temas que abordaremos en el siguiente proyecto integrador. Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano era un hombre ilustrado y, al contrario de lo que los partidarios conservadores esperaban, su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal, más semejante a los liberales de Juárez que al de sus aliados conservadores. En 1867, las fuerzas liberales de Juárez asediaron a la ciudad de Querétaro, defendida por el reformado ejército conservador, bajo el mando de Mariano Escobedo. Perdido ya el imperio, Maximiliano fue aprehendido en Querétaro y sentenciado por un tribunal militar al fusilamiento, junto con 2 generales conservadores al mando del ejército. Su ejecución fue aprobada por Juárez y se llevó a cabo en el Cerro de las Campanas, también conocido como el Cerro de las Tres Cruces. Se dice que sus últimas palabras fueron: "Pobre Carlota". La consorte de Maximiliano, la emperatriz Carlota, princesa belga conocida como Carlota de México, fue célebre durante este periodo por ser considerada la mujer más hermosa del país. En su intento por ayudar el desfallecimiento del imperio de Maximiliano, se marchó a Europa a entrevistarse con la nobleza francesa y con el mismísimo Papa Pío IV, sin éxito. Durante este periodo empezó a exhibir síntomas de paranoia y delirios de persecución, clamando que deseaban envenenarla y bebiendo agua de las fuentes públicas de Roma. Finalmente, fusilado ya su marido y derrumbado el imperio, fue asistida médicamente y confinada al castillo de Miramar, luego al castillo de Bouchout en Francia, y sin embargo terminó sus días en 1927 siendo una de las mujeres más ricas del mundo. La economía fue una de las grandes debilidades del imperio que apresuraron su caída. El imperio dependía militar y financieramente de la corona napoleónica, a tal punto que el séquito de Maximiliano llevaba contadores franceses para vigilar la administración de los dineros. Dado que no se confiaba en los mexicanos para administrar las finanzas, los emisarios extranjeros gobernaron las arcas imperiales y no lo hicieron con un empeño particular en estabilizar el trono imperial. Esto fue determinante en la medida en que las arcas imperiales francesas tampoco estuvieron en mucho mejor estado hacia 1866. En el marco de su conflicto con Prusia y de las presiones de los Estados Unidos, por lo que los frecuentes préstamos otorgados al imperio de Maximiliano empezaron a escasear. Finalmente, la corona francesa retiraría su ayuda prometida a México y dejaría al reciente imperio sostenerse por propia cuenta, el cual no duraría demasiado en su intento. La República restaurada. La República restaurada fue una época iniciada en 1867 por Benito Juárez,
Consistió en la restauración de los poderes republicanos y así poder resolver los problemas del país, y sobre todo la falta de respeto en las leyes establecidas. Juárez, para poner un alto a esa situación, fue reelecto y elegido por el pueblo. Fomentó la agricultura, la industria, la legalidad de las leyes, la igualdad entre toda la sociedad y el orgullo de formar parte de la República. Al morir Juárez, quedó a cargo de la presidencia Lerdo de Tejada, quien tenía la obligación de continuar con ese equilibrio entre la República. Este propuso cumplir los postulados de la Constitución de 1857 para legalizar los cargos de cada funcionario y poner un orden. Esta época fue donde se realizó la actividad legislativa. Esta fue trascendente ya que fue el centro de los ideales liberales surgidos de personas independientes que buscaban el bienestar para todos. Sin embargo, Lerdo de Tejada comenzó a aprovecharse de su poder quitando trabajo y perdiendo campos de acción, no respetando lo que se había acordado tiempo atrás. Fue así como Porfirio Díaz se puso en contra del gobierno de Tejada, queriendo alcanzar la presidencia para garantizar la independencia de los estados. Díaz se levantó en armas en 1871 apoyándose del Plan de la Noria, teniendo como objetivo la no reelección. Entrando en combate, Tejada quería la reelección. Y el último gran conflicto tuvo lugar a que se consiguió lo que deseaba, y por lo tanto Díaz se defendió por medio del Plan de Tuxtepec, obligando a Tejada a renunciar del puesto. Y así fue como Porfirio Díaz entró triunfante como presidente. Tomando en cuenta que se tenían ya que renovar las leyes tomadas de la Constitución de 1857, que estas nuevas deberían estar aplegadas a la situación que se vivía en esa época. El Porfiriato. Porfiriato fue una etapa en la que el general Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México. Esto a pesar de que en un inicio estaba en contra de la reelección. Posteriormente, él mismo se reeligió varias veces e impulsó un gobierno autoritario que no soportaba la crítica o el cuestionamiento. Dicha dictadura anuda a la desigualdad social, nula libertad de expresión y otros factores. Ocasionó que se desaten revueltas armadas en su contra y que después culminara con el estallido de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que esta etapa duró 35 años, de 1876 a 1911. Los militares, que durante el periodo de 1821 a 1876 se habían constituido como un grupo muy poderoso, debido a su participación constante en muchas guerras internas e intervenciones extranjeras, reclamando así el poder de mucha fuerza. En ocasiones, por sí solos, se complicaban con los civiles, disputaban el poder político, convirtiéndose el factor de inestabilidad para el gobierno en turno. El general Porfirio logró el control del ejército con la eliminación y la separación de caudillos, la exclamación de grandes mandos, para la cual dividió el territorio nacional en 12 zonas de militares, y estas armas cuyos números era superior a 30. De la manera de los generales y los jefes del ejército contaron con un control operativo hacia sus tropas muy reducidas. Se llevó a cabo un gran labor, hombres con armas, removimiento de jefes políticos, a fin de estos no quedaran lealtades con la comunidad. Por otra parte, con el fin de evitar la tendencia de la población a levantarse con armas debido al potencial militar, y con esta una Guardia Nacional. Estuvo por ahí del año 1829 al 93, a su demolición y efectiva. El final del poder. Porfirio Díaz llegó a una forma que sus gobiernos estaban construidos, tenían mucho control y pensaban que la revolución general era imposible. Cuando llegó el 16 de septiembre de 1910, el régimen de Díaz parecía haber llegado a su gran poder. Este día de fiesta, embajadores de todos los países del mundo participaron, ceremonias organizadas
el centenario del Día del Cura de Miguel Hidalgo, proclamó la independencia de México en pequeños pueblos de Dolores. Parecía que Díaz había superado la mayoría de dificultades. Los sobrereyes habían partido. Signo Francisco y Madero, al menos a los ojos de autoridades porfiriatas, había sido eliminado como fuerza de la política relevante.